tal? Vamos a iniciar nuestra clase. Muy bien, voy a compartir la pantalla. Y ahora vamos a estudiar otra faceta de la hidráulica de los canales. Ya, un momento. Así es esto. Vaya. Ok, vamos a estudiar entonces otra faceta de la hidráulica de los canales, ¿no? Y vamos a estudiar lo que es el flujo permanente no uniforme en canales. ¿Ya? Flujo permanente no uniforme. Entonces, en el flujo permanente no uniforme se cumple lo siguiente. El caudal es constante a lo largo de todo el canal, pero la velocidad cambia a lo largo del canal. El tirante cambia a lo largo del canal. ¿Ya? Es decir, que las líneas del perfil longitudinal, que son la solera del canal, la línea que representa el espejo de aguas y la línea de energía, no son más paralelas, ya no son paralelas. ¿Ya? No es como en el caso del flujo uniforme. ¿Recuerden, no? ¿Cómo era el flujo uniforme? A ver, vamos a ver un esquemita del flujo uniforme, lo tengo por acá. El flujo uniforme es así. Un plano de referencia, la solera del canal, la línea que se presenta el espejo de aguas y la línea de energía. Recuerden que estas tres líneas son paralelas en el flujo uniforme, flujo permanente y uniforme. Entonces, el tirante es constante a lo largo de todo el canal. O sea, tenemos el tirante Y, que es el mismo a lo largo de todo el canal. La velocidad B es la misma a lo largo de todo el canal. Y por lo tanto, B cuadrado sobre 2G es constante. De ahí que estas tres líneas son paralelas. Sus pendientes son iguales. ¿Ya? Esto para recordar el concepto de lo que es flujo uniforme. En cambio, ya un flujo no uniforme, como el que acabo de mostrarles, ¿no? En un flujo no uniforme, las tres líneas ya no son paralelas. Y si bien el caudal es constante a lo largo de todo el canal, pero la velocidad cambia a lo largo del canal. En algunos casos la velocidad aumenta a lo largo del canal. En otros casos la velocidad disminuye a lo largo del canal. El tirante cambia a lo largo del canal. En algunos casos, como en este, el tirante aumenta. En otros casos, el tirante disminuye. ¿Ya? Esas son las condiciones del flujo no uniforme. Además, las pendientes de estas líneas ya no son iguales. Fíjense, ahí está. Las pendientes son diferentes. Los tirantes son diferentes. Las velocidades son diferentes. ¿Ok? ¿Ya? Ese es el caso entonces de un flujo. Este es un flujo permanente, no uniforme. ¿Ya? Está claro el concepto, ¿no, jóvenes y señoritas? Por ejemplo, aquí en este canal tenemos, aquí hay una estructura hidráulica que se llama vertedor, que obliga a que el agua pase por encima. Entonces, el efecto de que el agua pasa por encima hace que el nivel del agua se suba. Y esa subida del nivel de aguas acá tiene su efecto hacia aguas arriba, ¿no? Tiene su efecto hacia aguas arriba. Entonces, por eso es que
los tirantes. Aquí es Y1, Y2, Y3, etc. Bien. Considerando aquí este plano de referencia, observen aquí un plano de referencia, es un plano horizontal. Este punto, lo vamos a llamar punto 1 y este punto 2 de la solera del canal, ¿no? El punto 1 y el punto 2 de la solera del canal. Ahí vamos a ver. Punto 1 y punto 2 y punto 2 de la solera del canal, ¿no? El punto 1 está a una cota Z1 con respecto del plano de referencia y el punto 2 está a una cota Z2 con respecto del plano de referencia. ¿No es cierto? Está claro, ¿no? Bien. Ahí está. Ok. Entonces ahí tenemos. El punto 1 está a una altura Z1. El punto 2 está a una altura Z2. Bien. Ahora vamos a escribir las ecuaciones del flujo. Y además, el tirante aquí es Y1 y el tirante acá es Y2. Hemos dicho que el caudal es constante. ¿No es cierto? Caudal constante. Caudal Q igual constante. Constante a lo largo de todo el canal. Ecuaciones. ¿Qué ecuaciones se cumplen para un flujo permanente no uniforme? Y lo vamos a llamar gradualmente variado. Después les voy a explicar por qué es gradualmente variado. ¿Qué ecuaciones se cumplen? La ecuación de continuidad. ¿Qué dice? Que el caudal es igual al área 1 por la velocidad 1. A su vez es igual al área 2 por la velocidad 2. Igual al área 3 por la velocidad 3, etcétera, etcétera. Igual constante. O sea, todo esto es igual a Q y Q igual constante. ¿Ya? Entonces, de aquí se desprende que la velocidad 1 es igual al caudal dividido entre el área A1. La velocidad 2 es igual al caudal dividido entre el área 2 y así sucesivamente. ¿Ya? Esto es lo que... Entonces, en otras palabras, para calcular la velocidad ya no se utiliza la ecuación de Manning. ¿Está claro, no? A ver ese micrófono. Vamos a desconectar aquí. El micrófono aquí siempre es este. Ya. Me interrumpen, pues. Les decía entonces que cuando el flujo es no uniforme, no se utiliza la ecuación de Manning para hallar la velocidad. La velocidad se halla únicamente con la ecuación de continuidad. Muy bien. Otra ecuación. Caramba, esos micrófonos. Los voy a sacar del aula, jóvenes, porque interrumpen demasiado. Bien, y ahora tenemos entonces la ecuación de la energía, o teorema de Bernoulli. A ver, ¿cuál es el principio de la energía? Jóvenes, ¿cómo dice el principio de la energía? A ver, ¿qué dice el principio de la energía? ¿Cómo es el principio de conservación de la energía? Que la energía no se crea ni se destruye. Ya, solo se
que genera. Solo se transforma. ¿Cómo Solo se transforma. O sea, estás diciendo que se crea. Sí, no, se transforma. Sí, sí. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma en otro tipo de energía. Y eso es precisamente lo que expresa el teorema de Bernoulli. Dice que la energía en la sección 1 menos la pérdida de carga es igual a la energía en la sección 2. ¿Ya? Ahí está la sección 1 y la sección 2. ¿Ya? Estamos hablando aquí de la energía total. La energía total en la sección 1, ya saben ustedes, es Z1 más Y sub 1 más B sub 1 cuadrado entre 2G. Menos la pérdida de carga de 1 a 2, igual a la energía en la sección 2. Z2 más Y sub 2 más B sub 2 al cuadrado entre 2G. Ok, está claro. Ese es entonces el principio de conservación de la energía. ¿Sí? Ese es el teorema de Bernoulli. O sea, esta pérdida de carga es otra forma de energía. ¿Ya? Es otra forma de energía. ¿Ya? Es una parte de la energía hidráulica que se utiliza para vencer las resistencias que ofrecen al flujo, ¿no? Que las resistencias contra el movimiento del flujo a lo largo del canal. Bien, entonces, agrupando términos, ¿no? De esta ecuación tengo así, Z1 menos Z2, menos pérdida de carga, Y sub 2 menos Y sub 1, etc. Esta es la ecuación 1. Pero aquí tengo la ecuación 2, que es JS, que es la pendiente de la solera del canal, es decir, esta pendiente, la pendiente de esta línea. ¿A qué es igual la pendiente de esta línea? Es igual a Z1 menos Z2 dividido entre L, ¿no? O sea, es igual al desnivel entre los dos puntos dividido entre la distancia horizontal que los separa, ¿no? JE, la pendiente de la línea de energía, es simplemente, se calcula así mediante esta expresión, ¿ya? Y esa expresión que en realidad es la ecuación de Manning, pero solamente se aplica para calcular la pendiente de la línea de energía. Para eso se utiliza. Y bien, la pérdida de carga es igual entonces a la pendiente de la línea de energía multiplicada por la longitud L, ¿no? O sea, la pérdida de carga que vamos a tener acá es igual a la pendiente de esta línea de energía multiplicada por la longitud. Ya, eso es. Entonces, esa es la ecuación 2, ¿no es cierto? Ok, o la ecuación 3, mejor dicho. Reemplazando la ecuación 2 y la ecuación 3 en la ecuación 1, obtenemos esto, ¿no? En vez de este paréntesis, entonces es JS por L, menos la pérdida de carga es JE por L, igual a todo ese término, que no ha cambiado nada. Factorizamos de acá L y ahí tenemos la diferencia de las pendientes, igual a esa expresión. Luego, despejando L, tenemos esta ecuación. Y esta es la llamada ecuación del flujo permanente no uniforme. ¿Ya? Ecuación del flujo permanente no uniforme. En esta ecuación sabemos que JS es diferente de JE y JE a la vez diferente de JA. Los tirantes son diferentes, las velocidades son diferentes. ¿Ya? Así como se muestra en el gráfico. ¿Está claro? Aquí la velocidad va disminuyendo.
¿Ok? Así vamos a mostrar. Aquí este es un vector de una mayor magnitud que este vector, ¿no? Pues aquí la velocidad va disminuyendo. Bien. Entonces, así tenemos la famosa ecuación del flujo permanente no uniforme, gradualmente variado. No, es esta, la misma ecuación, pero esta está expresada de mejor forma, simplemente. ¿Ya? Fíjense, en el denominador tengo esta diferencia. JS menos JE promedio, me lo dice. Ese JE promedio es este valor que está acá. JE promedio es igual a JE1 más JE2 dividido entre 2. JEI en general, JE sub I, es N por B sub I dividido entre R sub I a la 2/3 y todo elevado al cuadrado. ¿Está claro? Jóvenes, ese es el valor del JE que está acá. ¿Ya? Entonces, este valor del JE es la media aritmética del JE en la sección 1 más el JE en la sección 2. Bien. Yo creo que está claro, ¿no, jóvenes? Todo está en metros, por si acaso, ¿no? Todo en metros. ¿Tienen alguna duda o pregunta, jóvenes? Jóvenes, señoritas, ¿tienen alguna duda o pregunta? ¿Aló? ¿Aló, aló? No, hija. Ya. Bien, y aquí hay un ejemplo entonces. Dice, ejemplo, sea un canal rectangular. Sea un canal rectangular de 2 metros de ancho, trazado con una pendiente de JS igual 0.0012 metros. El coeficiente de rugosidad de Manning 0.020. En el cual circula un caudal de 5 metros cúbicos por segundo. ¿Ya? Un tricorno. En una sección A, el tirante es de 1,65 metros. Y aguas abajo, en una sección B, el tirante es 1,80 metros. ¿Cuál es la longitud entre ambas secciones? ¿Ya? Entonces supongamos que este es el canal. Y esta es la sección A y esta es la sección B. Queremos averiguar cuánto vale la longitud L, es decir, la distancia que separa a las dos secciones. ¿Ya? Entonces, por supuesto que el flujo es no uniforme, ¿no es cierto? Se trata de un flujo no uniforme. ¿Por qué se trata de un flujo no uniforme, jóvenes? ¿Por qué decimos que se trata de un flujo no uniforme? Porque cambia su velocidad y también la tirante varía. Aquí estamos viendo en los datos, no estamos mostrando la velocidad todavía, pero aquí estamos mostrando, sí, con los datos, de que los tirantes son diferentes. El tirante en la sección A es 1,65 y en la sección B es 1,80. ¿Ya? Entonces ya estamos viendo a priori que los tirantes son diferentes. Entonces, desde ese punto de vista, ya podemos aseverar de que el flujo es permanente, no uniforme. ¿Ya? No uniforme. Eso es, hasta ahí ya. Bueno, ahora la tarea de ustedes es hallar la longitud L. ¿Ya? Ahí tienen los datos. Entonces solamente tienen que hallar la longitud L. Ahí está la formulita también. ¿Ya? Entonces manos a la obra. A trabajar, muchachos. Ahí están todas las fórmulas. Está todo claro. ¿Ya? ¿Hay alguna duda? No, ingeniero. No hay dudas, ¿no? Ya, entonces sobre la marcha, trabajen, muchachos.
Ahí tienen entonces, ahí está entonces ya la formulita para hallar la longitud. JE promedio igual a eso. JS hemos dicho que es este valor, ahí está, JS igual. N está todo. Ya, háganlo muchachitos, a ver, ¿cuál será la longitud N? Háganlo.
Santiago de Aymar, de la cancha de la Tierra Huerta. Muy bien. ¿Qué hora es? Tipo 8:30, ¿no? Ya no sé lo que pasa es que me estoy grabando la clase, porque no sé si no se escucha. Y tengo que pasar a normal, por eso no estoy haciendo bueno. ¿Vas a estar ahí nomás, no? Cuando acabe mi clase te digo.
imagino que ya resolvieron. ¿Cuánto salió la longitud L? ¿Aló? ¿Se fueron? Aquí estamos, ingeniero. A ¿Ya? mí me salió 340. ¿La longitud L? Sí. Y2, ¿cuánto vale Y2? Y2 3.25. ¿Cómo pues? Aquí están los tirantes. 1.8, ingeniero. 1.80 Y2. ¿Y1 cuánto vale? 1.65. 1,65. Ahí está pues, 1.65, el otro vale 1.80. JS, ¿cuánto vale? 0,0012. Y sí está todo. Tienen que calcular B1, tienen que calcular B2. Ahí les he mostrado las ecuaciones. Aquí está. B1 caudal entre área 1, B2 caudal entre área 2. Jóvenes, ustedes están en sexto semestre de ingeniería. Ok. A ver, ¿cuánto vale la longitud L? ¿Cuánto ha sacado? Hasta ahora no A han mí me sacado. salió 374,85. A ver, ¿cuánto salió la velocidad 1? ¿Cuánto le salió? Velocidad 1, ¿cuánto es? 1.515 metros sobre segundo. Ya. Velocidad 2. 1.388. Ok. ¿Cuánto salió JE1? Eh, 0.00173 me sale. JE2. 0.00138. Ya. Y luego tiene que sacar la media aritmética para entrar en la fórmula, nada más. Ahí están los resultados. B sub 1, 1.52. B sub 2, 1.39. Radio hidráulico 1, 0.62. Radio hidráulico 2, 0.64. JE1, 0.017. JE2, 0.014. JE promedio, 0.016. ¿No es cierto? Longitud. A ver, calculen el numerador. ¿Cuánto salió el numerador? ¿Cuánto sale este numerador? Hagan el cálculo del numerador solamente. A ver, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale el numerador, jovencitos, señoritas? $0.1312 me sale a mi ingeniero. Sí, ingeniero, sale 0,131. 0,131. Signo. ¿Qué signo tiene? Positivo. Positivo. ¿Cómo va a salir positivo? Sale. ¿Mm? ¿Positivo? Sí, ingeniero, sale positivo. Sale positivo, ingeniero. ¿Seguro? Sí, 0,131. Aquí me han sacado otro esta mañana, han hecho estos cálculos. A ver, vamos a comparar. Velocidad 1, 1,52, ¿no? Sí, ingeniero. Sí. Velocidad 2, 1,39. Sí. Sí. Radio hidráulico 1, 0,62. Sí. Sí, igual. Radio hidráulico 2. 0.64 igual sale. Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces, JE1 es N por velocidad 1 dividido entre radio hidráulico 1 a la 2 tercios y todo elevado al cuadrado. A ver, hagan el cálculo. ¿Sale este valor?
Sí, Sí, ingeniero, sale ingeniero. lo mismo. Sale ese valor. JE2. Aproximadamente igual sale lo mismo. Sí, Por lo aproximadamente sale tanto, la media aritmética sale 0.0016. 16. Sí, ingeniero. Entonces, lo que se han equivocado es en este cálculo. Y2 menos Y1 es 0.15. ¿No? ¿Cuánto sale B sub 2 al cuadrado entre 2G? A ver. 0.098. Ujú. Sí, ingeniero, 0,098. Vamos a reemplazar. Esto es 0. Esto es 1,80. 1,80. Ok. Esto es... 1,65. Ya. Muy bien. Ahora, B sub 2 al cuadrado entre 2G. ¿Cuánto es? 0,098. 0,98. ¿Sí? Ok. B sub 1 cuadrado entre 2G. 0.117 sale. 0.117. 117. Sí. Sí. Ya. Y entonces, este número, ¿cuánto es? ¿Es positivo o negativo? ¿Cuánto es ese número? Entonces, esta mañana se equivocaron. 0.131. Positivo, ¿no? Sí, sí. Ya, porque esto es 0.15. El de abajo, ingeniero, sale negativo porque JS es mayor que la media. Entonces, ahí se equivocaron. Pues. Aquí sale positivo 0. ¿Cuánto? 131. 131. Sí, encima Y aquí sale negativo, pero entonces aquí vamos a volverlo positivo, porque los dos tienen que ser o positivos o negativos. Entonces simplemente voy a cambiar aquí esta pendiente que no lo han considerado para ningún cálculo. ¿Ya? Entonces esta pendiente es 0.020. Así, 0.002. ¿Ya? O sea, 0,20% es la pendiente. Entonces, con 0,20%, aquí sale ¿cuánto? Positivo esto, ¿no? 0.0020 menos 0.0016 igual 0.0004, ¿no? ¿Aló? Sí. Así está bien. Entonces, ya, ok, entonces, ¿cuánto es ese cociente? 327.5. Ah, ya, 327.5 metros. Bien calculado. Ya. Muy bien, mis estimados jóvenes. Entonces, en esa forma se hacen los cálculos. Observen que ustedes han tenido que calcular para cada tirante, han calculado sus parámetros geométricos e hidráulicos. Para el tirante Y1, para el tirante Y2. Han tenido que calcular todos sus parámetros geométricos e hidráulicos. Y luego recién poder hallar la distancia L. ¿No? ¿Ya? Entonces, he ahí ya la gran diferencia en el análisis, ¿no es cierto?, hidráulico que se hace para un flujo para un flujo no uniforme, ¿no es cierto? Tenemos que analizar el flujo en cada tirante, porque si tenemos, por ejemplo, 10 tirantes diferentes, para cada tirante tenemos que determinar sus parámetros geométricos e hidráulicos, ¿no?
Lo que no sucedía con el flujo uniforme, ¿no? Para el flujo uniforme solamente teníamos que calcular un solo tirante, una sola velocidad. Y eso vale para todo el canal, ¿no? Esa es la gran diferencia entre estos dos tipos de flujos, ¿no? ¿Está claro, jóvenes? Entonces, aquí, en este tipo de flujo no uniforme, flujo permanente no uniforme, ya tenemos que calcular los parámetros geométricos hidráulicos para cada tirante, ¿ya? Muy bien, jóvenes. Esta ha sido una breve introducción a este tipo de flujos, ¿ya? Ok. Entonces, lo dejamos ahora y vamos a continuar ya la próxima clase, profundizando más sobre este tipo de flujo, ¿ya? Ingeniero, ¿puede bajar un ratito al resultado que encontramos? Porque creo que cambió los datos y no lo cambié en mi ejercicio, por favor. Ah, ya. Aquí lo que cambié es solamente la pendiente. 0.0020 le puse. ¿Ya? Nada más. Solo eso cambiaron. Ok. Nada más que eso. Bueno, mis estimados jóvenes y señoritas, eso es todo por hoy. Pasen ustedes muy buenas noches, ¿ya?